Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar, y que sinceramente, a mí también me tiene muy emocionada. ¿Listos para descubrirlo? Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman. Y no solo eso, sino que vamos a sumergirnos en su más reciente cambio de look, ese que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Así es, amigos y amigas, hoy vamos a analizar a fondo el nuevo corte de pelo de Can Yaman, ese que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Vamos a ver las fotos, vamos a comentar, vamos a especular un poco, y por supuesto, vamos a admirar la belleza de este hombre que independientemente del corte que se haga, sigue siendo un espectáculo. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este análisis capilar, quiero recordarles, por si son nuevos por aquí, que este es un canal donde hablamos de todo lo que nos apasiona. Series turcas, actores turcos, noticias del mundo del entretenimiento y por supuesto, mucho chisme bueno. Así que si aún no lo han hecho, consideren suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Me ayudarían muchísimo y no se perderían nada de lo que preparamos con tanto cariño. Bueno, ahora sí, empecemos. Can Yaman, como todos sabemos, es uno de los actores turcos más reconocidos y queridos a nivel internacional. Su carisma, su talento y por supuesto su atractivo físico, lo han convertido en un ícono para muchos. Y como cualquier estrella de su calibre, Can sabe cómo mantener a sus fans intrigados y emocionados. Y una de las mejores maneras de hacerlo es, cambiando de look. Los cambios de imagen son algo común en el mundo del espectáculo, especialmente para los actores, ya que a menudo necesitan adaptarse a las exigencias de sus personajes. Pero cuando hablamos de Can Yaman, cada cambio es un acontecimiento. Y no es para menos. Recordemos que Can ha tenido varios looks icónicos a lo largo de su carrera. El pelo largo y salvaje de Erkencikus, pájaro soñador, que conquistó a millones. El pelo corto y arreglado de Bayjail Mr. Round, que nos enamoró con su elegancia. Y por supuesto el pelo engominado y sofisticado de Viola come il mare, lila como el mar, que nos demostró su versatilidad. Cada uno de estos looks ha marcado una época, ha definido un estilo y sobre todo, ha generado muchísimos comentarios y debates entre sus fans. Y ahora con su nuevo corte de pelo, no ha sido diferente. La expectación fue máxima, las redes sociales se encendieron y la conversación giró en torno a una sola pregunta: ¿cómo lucirá Can Yaman con su nuevo corte? La noticia de su nuevo look comenzó a correr como la pólvora en las redes sociales. Fotos filtradas, rumores, especulaciones, todo giraba en torno a cómo sería el nuevo peinado de Can. Y como era de esperar, la expectación era máxima. Se hablaba de un cambio radical, de un estilo más moderno, de una nueva etapa. Las seguidoras y seguidores de Can esperaban ansiosas, analizando cada detalle, cada insinuación, cada publicación en las redes sociales. La incertidumbre era palpable y la emoción crecía a cada minuto. Y finalmente lo vimos. Can Yaman apareció en las redes sociales, luciendo su nuevo corte de pelo. Y como era de esperar, el impacto fue inmediato. Las reacciones fueron variadas, algunos lo amaron, otros no tanto, pero lo que es innegable es que el cambio no dejó indiferente a nadie. El mundo digital se inundó de comentarios, memes, análisis y opiniones. La Canmanía se desató una vez más, demostrando el poder de convocatoria del actor turco. Pero ¿cómo es exactamente este nuevo corte de pelo? Vamos a describirlo en detalle para que todos estemos en la misma página, para que podamos apreciar cada matiz y entender por qué este cambio ha generado tanto revuelo. Podríamos definirlo como un corte bastante moderno con un estilo que podríamos llamar undercut modificado. La parte superior del cabello parece tener un largo considerable, con algo de movimiento y textura, permitiendo diferentes peinados y estilos. Se puede llevar liso con ondas, o incluso con un ligero efecto despeinado para un look más casual. Los laterales y la parte posterior de la cabeza están más rapados o cortos, creando un contraste muy marcado. Este es el elemento que define el undercut, y en el caso de Can, se aprecia una transición gradual entre la parte superior y los laterales, lo que le da un aspecto más suave y equilibrado. La precisión del corte es evidente y el resultado es impecable. Además parece que Can ha optado por dejar un flequillo, que le aporta un toque más juvenil y desenfadado. El flequillo puede peinarse de diferentes maneras,
hacia un lado, hacia adelante o incluso hacia atrás, dependiendo del look que se quiera conseguir. Este detalle añade versatilidad al corte y le permite a Khan jugar con diferentes estilos. Y por supuesto el color natural de su cabello, un castaño oscuro precioso, resalta aún más el corte y le da un aspecto muy elegante. El castaño oscuro es un color que le sienta especialmente bien a Khan, realzando sus facciones y destacando el color de sus ojos. La elección del color en combinación con el corte es perfecta. Ahora bien, ¿qué es lo que más ha llamado la atención de este nuevo look? Creo que hay varios aspectos clave que han generado tanta conversación. Primero, el contraste. Como mencioné, la diferencia entre la parte superior y los laterales del cabello es muy notable. Esto crea un efecto visual muy impactante y le da al look un toque de modernidad y atrevimiento. Este contraste es lo que define el estilo undercut, y le da al corte un aire vanguardista y actual. Es un cambio radical con respecto a looks anteriores, y demuestra la capacidad de Khan de adaptarse a las tendencias. Segundo, la versatilidad. Este tipo de corte permite muchas opciones de peinado. Khan puede llevar el pelo hacia atrás, con un poco de gel para un look más formal, ideal para eventos o presentaciones. También puede dejarlo suelto con un poco de volumen y textura, para un look más casual, perfecto para el día a día. Además, el flequillo le permite experimentar con diferentes estilos y adaptar el corte a su estado de ánimo. Esta versatilidad es una de las grandes ventajas de este tipo de corte. Tercero, el aire fresco. Este nuevo corte de pelo le da a Khan un aire más joven, más dinámico y, quizás, un poco más rebelde. Parece que ha querido romper un poco con la imagen más clásica que tenía antes, y ha apostado por un estilo más moderno y arriesgado. El corte refleja una nueva etapa en su vida, una etapa de cambio y de exploración. Es como si Khan estuviera transmitiendo un mensaje de renovación y de adaptación. Pero, ¿qué dicen las redes sociales? Como es habitual, las opiniones están divididas, lo que demuestra el impacto y la relevancia de este cambio de look. Muchos fans han expresado su entusiasmo, diciendo que el corte le sienta de maravilla, que lo hace ver más atractivo y que es perfecto para su edad. Han elogiado su valentía al probar cosas nuevas y han celebrado su capacidad para sorprender. Estos fans han demostrado su apoyo incondicional y han expresado su admiración por la capacidad de Khan de reinventarse. Otros, en cambio, han mostrado un poco de reticencia. Algunos prefieren el look anterior de Khan, con el pelo más largo o más clásico, y consideran que este nuevo corte no le favorece tanto. Otros simplemente necesitan un tiempo para acostumbrarse al cambio. Es natural que cada persona tenga sus propias preferencias, y es comprensible que algunos fans necesiten un tiempo para adaptarse a esta nueva imagen. Pero independientemente de la opinión individual, lo que está claro es que el nuevo look de Khan Yaman ha generado debate y eso es algo muy positivo. Demuestra que Khan sigue siendo una figura que despierta interés y que sus decisiones estilísticas son relevantes para su público. El debate generado demuestra la conexión que existe entre Khan y sus fans, y la importancia que tienen sus decisiones para ellos. Pero, ¿por qué es tan importante para nosotros el cambio de look de un actor? ¿Por qué nos preocupamos tanto por su corte de pelo? ¿Qué es lo que nos atrae de este tipo de cambios y por qué generan tanta expectación? Creo que hay varias razones que explican este fenómeno. En primer lugar, los actores son, en cierta medida, reflejo de la sociedad. Representan nuestros ideales de belleza, nuestras aspiraciones y, a menudo, nuestras fantasías. Verlos cambiar de imagen es como ver un reflejo de nuestras propias transformaciones personales. Nos identificamos con ellos, y sus cambios nos inspiran y nos invitan a reflexionar sobre nosotros mismos. En segundo lugar, los cambios de look suelen estar relacionados con nuevos proyectos profesionales. Un nuevo corte de pelo puede significar un nuevo personaje, una nueva etapa en la carrera del actor, y eso siempre es emocionante para sus fans. Anticipamos con ilusión los nuevos proyectos, y el cambio de look nos da pistas sobre el tipo de personaje que interpretará y sobre la historia que nos espera. En tercer lugar, los actores son modelos a seguir. Sus decisiones estilísticas pueden influir en las tendencias de moda y belleza. Y en el caso de Khan Yaman, sabemos que su estilo es imitado por muchos, por lo que su nuevo corte de pelo podría marcar una nueva tendencia. Sus fans, inspirados por su estilo, pueden adoptar el mismo corte de pelo, o buscar alternativas que se adapten a sus propias características.
Pero más allá de todo esto, creo que el cambio de look de Can Yaman nos recuerda algo muy importante, la importancia de la renovación, de la adaptación y de la búsqueda constante de uno mismo. En un mundo en constante cambio es fundamental estar dispuestos a experimentar, a arriesgarse, a probar cosas nuevas. Y Can Yaman con su nuevo corte de pelo nos está dando una lección de vida. Nos está demostrando que la belleza está en la diversidad, en la versatilidad y en la capacidad de reinventarse. Nos invita a salir de nuestra zona de confort y a abrazar el cambio. Y hablando de reinventarse, ¿qué podemos esperar del futuro de Can Yaman? ¿Qué nuevos proyectos nos tiene preparados? ¿Qué sorpresas nos deparará su carrera? Por el momento no hay proyectos cinematográficos o televisivos anunciados de manera oficial, pero sabemos que Can es una persona muy activa, que está constantemente buscando nuevas oportunidades y que siempre está dispuesto a sorprender. La expectación es máxima, y los fans esperan con ansias noticias sobre sus próximos proyectos. Es muy probable que este nuevo corte de pelo esté relacionado con algún nuevo proyecto. Quizás una nueva serie, una nueva película, o incluso una campaña publicitaria. Estaremos atentos a las novedades, porque sabemos que Can siempre tiene algo preparado para sus fans. Los rumores y las especulaciones se multiplican, y cada detalle es analizado con lupa. ¿Qué personaje interpretará? ¿En qué país rodará? ¿Cuál será la trama? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, un misterio. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su nuevo look, admirando su belleza y debatiendo sobre sus decisiones estilísticas. Y sobre todo podemos seguir apoyándolo y celebrando su éxito. La comunidad de fans de Can Yaman es muy activa y solidaria, y siempre está dispuesta a mostrar su apoyo incondicional. El nuevo corte de pelo de Can Yaman, más allá de ser un simple cambio de imagen, es una declaración de intenciones. Es una muestra de su personalidad, de su valentía y de su capacidad de reinventarse. Es un recordatorio de que la vida es un constante cambio, y que la belleza reside en la capacidad de adaptarse y de evolucionar. Así que, ¿qué les parece a ustedes el nuevo corte de pelo de Can Yaman? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Creen que le favorece? ¿Qué sensaciones les transmite? ¿Qué interpretaciones le dan? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría leerlas y debatir con ustedes. La conversación está abierta, y todas las opiniones son bienvenidas. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos hablado de Can Yaman, de su nuevo corte de pelo, de sus looks icónicos y de la importancia de la renovación. Hemos analizado cada detalle, hemos especulado sobre el futuro y hemos celebrado la capacidad de Can de reinventarse. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por los actores turcos, por las series, por el mundo del entretenimiento y por todo lo que nos une. Y por favor, no se olviden de dejar sus comentarios, me encantaría saber qué piensan, qué opinan y qué les ha parecido este análisis. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me encanta leerlas. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo. Y no olviden que este es un espacio de encuentro, de debate y de celebración de todo lo que nos apasiona. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Y no olviden, la moda es efímera, pero el estilo es eterno, y Can Yaman, con su nuevo corte de pelo, nos demuestra una vez más que tiene mucho estilo.